En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, San Pío X. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Queridos fieles, el día de hoy, domingo cuarto de Cuaresma, como nos hallamos en el sexto aniversario de nuestra ordenación sacerdotal, de paso les pedimos sus oraciones por su servidor, quisiéramos hablar sobre la vocación, tocar ese importante tema. Comencemos primeramente diciendo qué es la vocación. Cuando hablamos de vocación, nos referimos no a la vocación o llamado que todos tenemos a la santidad, porque nunca olvidemos, todos estamos llamados a la santidad, a ser santos, sea cual fuera el estado en que estemos, sino que nos referimos a la vocación en sentido estricto, esto es, el llamado peculiar de Dios a un estado de vida superior consagrada a Dios, sea el sacerdocio o el estado religioso. En esta pequeña noción que hemos dado de la vocación, podemos ya vislumbrar su elemento más esencial, a saber, el llamado de Dios o divino llamamiento. Efectivamente, esto se entrevé ya en el nombre mismo de vocación, que viene del latín vocare, que significa precisamente llamar, porque es un llamado de Dios. Y es muy importante tenerlo bien claro, pues la vocación es un llamado de nuestro Señor, un llamado de Dios. La vocación, por así decir, uno no se la inventa o se la da a sí mismo, sino que es Dios el que llama. Como dice San Pablo, y ninguno se toma para sí este honor, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Y Cristo mismo dice en el Evangelio, hablando a sus apóstoles, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. Cristo, Dios, es el que elige. Por tanto, el joven que se plantea el tema de la vocación, más que preguntarse a sí mismo, quiero ser sacerdote, me gusta eso, me atrae, me gustaría, debería plantearse la cuestión del siguiente modo: ¿Dios me llama a este género de vida? ¿Es la voluntad de Dios que me le entregue enteramente en la vida consagrada? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mí? Como podemos apreciar, planteada de este modo la cuestión, cambia totalmente la perspectiva, pues no está ya la iniciativa, por así decir, en el hombre, que dice yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser religioso, yo quiero consagrarme a Dios, sino en Dios que llama. Y el hombre solamente responde y sigue ese llamado que nuestro Señor le hace, como era de hecho en el Evangelio. Ven y sígueme, decía a los que él elegía. Evidentemente que si Dios llama a algún joven, normalmente le hará sentir un gusto o atracción hacia la vida religiosa o consagrada a Dios, manifestando, entre otras cosas, de este modo que lo destina a ese género de vida. Y habiendo dejado claro que es Dios el que llama,
el que da la vocación, ahora surge naturalmente la pregunta en los jóvenes que no quieren ser sordos a ese divino llamamiento. Se preguntan, ¿cómo saber si Dios me llama? Está bien, Dios es el que llama, pero ¿cómo sé si me está llamando? ¿Cómo puedo estar seguro de que esa es su voluntad y no equivocarme, tanto en no seguirlo, si es que me llama, o en pretender meterme a la vocación sin estar realmente llamado, que también puede ocurrir? Y se imaginarán, en 2000 años de iglesia, más de una vez alguien sin vocación se metió en las filas sacerdotales de vida consagrada, lo cual suele terminar muy mal. Entonces, ¿cómo saber si soy llamado por Dios? Como recién decíamos, un primer indicio será una inclinación que Dios normalmente, usualmente infundirá en el alma del joven hacia la vida consagrada. Sentir esa atracción, ese querer ser sacerdote, querer ser religioso, querer consagrarse a Dios. Sin embargo, este solo elemento no basta de suyo para determinar que alguien tiene vocación. Que alguien sienta eso no significa que sí tiene ya la vocación. No. Podría ocurrir que alguien que se siente inclinado a ser sacerdote, a ser religioso, no tenga la vocación. Realmente no esté llamado por Dios. Lo que decíamos antes, a veces unos pueden equivocarse. La mayoría es porque no responden, pero alguna vez llega a ocurrir que alguien que no está realmente llamado se busca meter de la manera que sea, a cualquier costo, en el estado de vida consagrada. También puede ocurrir que alguien que de momento tal vez no siente ninguna atracción hacia la vocación, sin embargo, realmente esté llamado por Dios, lo cual después se irá manifestando. Por tanto, no basta la sola inclinación, sino que han de añadírsele otras señales o indicios que mostrarán si el joven es realmente llamado por Dios o no. Primeramente, hay que analizar si tiene la aptitud o idoneidad necesaria para la vida sacerdotal o para la vida religiosa. En primer lugar, ha de analizarse si no tiene impedimentos o irregularidades. El Código de Derecho Canónico, en los cánones 984 y 985, establece una serie de irregularidades que impiden ser ordenados sacerdotes a ciertas personas. Por ejemplo, los epilépticos no pueden ser sacerdotes, los que sufren de epilepsia, para evitar que estén celebrando y les dé ahí un ataque, y eso no sería para nada, evidentemente, conveniente. Entonces, la Iglesia los aparta, no por culpa propia, no depende de ellos, pero no pueden ser sacerdotes. O también, por ejemplo, no pueden ser sacerdotes los que cometieron homicidio voluntario. Alguien que mató a una persona voluntariamente, pecó de homicidio, se puede arrepentir, convertir, pero es irregular. Si quiere ser sacerdote, no se lo puede recibir. La Iglesia ha establecido esa irregularidad. Otro ejemplo, todos los que intervinieron en un aborto, con tal de haber intervenido, simplemente haber ayudado un poco, no puede ser sacerdote. La Iglesia le impide por la gravedad de ese pecado. En segundo lugar, ha de analizarse si posee las aptitudes físicas necesarias a la vocación que pretende. Esto es, que goce de buena o suficiente salud para poder desempeñar las obligaciones que impone la vida consagrada a Dios. Y así, alguien que tuviera muy mala o precaria salud, de modo tal que no sería capaz de cumplir con el estilo de vida del sacerdote o del religioso, se evidencia por eso que no tiene vocación.
Si Dios lo hubiera llamado, le hubiera dado la salud que necesitaba para cumplir con eso. Porque como se enseña en teología, lo enseña Santo Tomás, cuando Dios destina a alguien a una misión, le da las gracias y los medios que necesita para cumplir esa misión. Por tanto, alguien que no tiene la salud necesaria, no tiene los medios necesarios, se evidencia que Dios no lo está llamando. Asimismo, y con mayor razón, ha de mirarse la salud psíquica del aspirante al sacerdocio o vida consagrada. El que va a ser sacerdote debe ser alguien que goce de buena salud mental, estable. Alguien que tuviera algún desorden o enfermedad en esta parte, mostraría por eso mismo que no está llamado por Dios, por lo que recién decíamos. Si estuviera llamado, Dios le hubiera dado plena salud mental y psíquica. En tercer lugar, respecto a la vocación sacerdotal, ha de mirarse si el aspirante al sacerdocio posee las aptitudes intelectuales necesarias, esto es, si es capaz de cursar y llevar con éxito los diversos estudios que son requeridos para la formación. Alguien no apto en seguir los estudios que impone el sacerdocio, que realmente, a pesar de que se esfuerce, no lo logra, no tiene la vocación sacerdotal. Dios no lo llama al sacerdocio. Pudiera ser que tal vez como simple hermano religioso sí, que no exige tanta formación y conocimiento, pero para la vocación sacerdotal se requiere ser capaz de cursar con éxito los estudios, porque el sacerdote tiene que ser alguien muy bien formado en la doctrina y todo lo que ello implica, y mucho más en estas épocas de crisis que vivimos. En cuarto lugar, ha de analizarse si el candidato posee las aptitudes morales necesarias para la vocación. Esto no quiere decir que sea ya santa la persona que aspira al sacerdocio o vida religiosa, pero sí que posea ciertas cualidades morales que hagan presumir con sólido fundamento que logrará, con la gracia de Dios, mantenerse fiel a su estado y tender siempre a la perfección, a la santidad. Esto es, que se pueda prever razonablemente que cumplirá santamente con sus obligaciones y que practicará las diversas virtudes, especialmente la virtud de la castidad, de la pureza. En efecto, si hubiera algún joven que fallara en la práctica de la virtud, demostrando poco o nada de interés en corregirse de sus defectos y pecados, sin ningún sincero deseo de cambiar y corregirse, ese tal, como es evidente, no tiene vocación. Le faltan las aptitudes morales necesarias. Y con mayor razón, si estuviera hundido y sumergido en los pecados de impureza, que tristemente en nuestro mundo moderno están al orden del día y abundan como nunca pasó antes en la historia del mundo. Solo si por medio de la oración y penitencia lograra quitarse ese abominable vicio, podría entonces pretender ascender al sacerdocio, pero no si anda con eso encima. También es importante mencionar que aquellos que hayan pecado de homosexualidad o tengan esas tendencias contra natura no deben para nada acercarse al sacerdocio o a la vida consagrada a Dios, sino buscar su santificación en el mundo, guardando los mandamientos. También queremos hacer resaltar otra virtud muy importante que ha de tener o procurar tener el que quiere consagrarse a Dios.
la humildad. Efectivamente, los soberbios deben ser apartados del sacerdocio, pues lo único que harán será un gran daño. Escuchemos a este respecto lo que dice el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi, en la que condena el modernismo. Hablando a los obispos, les dice: examinad diligentemente a los alumnos del sagrado clero, esto es, los seminaristas, y si hallarais alguno de espíritu soberbio, alejadlo con la mayor energía del sacerdocio. San Pío X. Si hallareis alguno de espíritu soberbio entre los que aspiran a ser sacerdotes, la vida consagrada, alejadlo. Es categórico, alejadlo con la mayor energía del sacerdocio. Pues los soberbios suelen generar muchos problemas. Por un lado, por su gran repugnancia a la sujeción y obediencia, y por otro, porque son campo fértil para cualquier herejía. De hecho, San Pío X, antes de esta cita, estaba diciendo como causas de la herejía del modernismo, aparte de la curiosidad malsana, la soberbia. Y de hecho, todas las herejías que han habido a lo largo de los siglos han procedido en última instancia de la soberbia del espíritu humano, de esa soberbia que no quiere someterse a lo que enseña Dios, a lo que enseña la Iglesia, como auténtica interpretación del depósito revelado. Así han sido todas las herejías. Basta mirar a todos los que las predicaron. A todo esto que hemos dicho, debe añadirse, por parte del que aspira al sacerdocio o vida consagrada, la rectitud de intención, esto es, que el fin que lo mueva a abrazar el estado de vida sacerdotal o vida consagrada a Dios sea sobrenatural, a saber, la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Ese ha de ser el móvil, lo que realmente mueva a esa persona. Pues si alguien pretendiera acercarse con alguna otra intención distinta a esa, hacer dinero, buscar comodidades, facilidades, ¿qué puede pasar? Y se imaginarán que en 2000 años de iglesia, más de uno entró con esos fines bastardos. Entonces el que con esa otra distinta intención de esas malas buscar acercarse, mostraría por lo mismo no tener vocación, porque Dios el que llama le inspira el santo propósito y la santa intención de buscar el sacerdocio por su gloria y la salvación de las almas, primeramente la propia y después la de los prójimos también. Y como última señal, añadida a todo lo anterior, quedaría la seguridad moral de poseer la vocación, el divino llamado, está la aceptación por parte del obispo o superior de la comunidad donde uno quiere ingresar. Si alguien no encontrara ningún obispo o comunidad que lo quisiera aceptar, puede concluir tranquilamente que es señal de que Dios no lo llama, porque siempre, cuando se habla de estos temas, explica que es parte de las señales, la rectitud de intención, las aptitudes y ser aceptado por el obispo o alguna comunidad a la que uno quiera entrar. Resumiéndolo, el que tiene recta intención quiere acercarse por la gloria de Dios y la salvación de las almas, posee las cualidades o aptitudes necesarias, buena salud física y mental, capacidad de estudios, también aptitud moral, de virtud, de que va a trabajar en la virtud y crecer en ella. No tiene impedimentos o irregularidades y es aceptado por el obispo o comunidad a la que se acerca. Ese tal tiene todas las señales
de que está llamado por Dios y puede seguir adelante sin ningún miedo a equivocarse, rechazando todo pensamiento contrario como tentación del maligno. El demonio siempre busca disuadir las vocaciones, poner dudas en el que está en ese proceso, porque sabe el gran bien que se sigue a la iglesia y las almas de un nuevo sacerdote y el gran mal de la carencia de ellos. Queridos fieles, hoy vivimos una tremenda crisis vocacional en la iglesia. Tristemente, las vocaciones andan por el suelo. Hay pero muy pocas, y casi que nada. Siendo que la necesidad de obreros es enorme y más apremiante que nunca, que en cualquier otra época de la iglesia. Este estado tan calamitoso es sin duda consecuencia de la condición actual de nuestras sociedades liberales, socialistas, laicas, apartadas de Dios e infestadas de modernismo. El Papa Pío XI, en su encíclica Ad Catholici Sacerdotii, enseña que las vocaciones han de germinar primera y naturalmente de las familias verdadera y profundamente católicas. Las vocaciones deben salir de las familias verdadera y profundamente católicas. Y estas prácticamente casi que no existen. Ni siquiera entre los católicos tradicionales, misa en latín. Realmente calamitoso el estado en que estamos. Nos dejamos muchas veces contaminar de este mundo inficionado de liberalismo y de todas las cosas contrarias a Dios. Y por esto la gran escasez de vocaciones, porque no tenemos ese lugar donde deban germinar naturalmente. Sin embargo, no hay que desesperar, porque para Dios no hay nada imposible y Él puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Así que, como Él mismo nos enseñó, pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es, pidamos con fervor e insistencia a Dios en nuestras plegarias diarias. Se digne llamar así jóvenes que le entreguen totalmente sus vidas, que se entreguen totalmente en la vida consagrada a Dios, la vocación sacerdotal y religiosa. Y para finalizar, dirigimos unas breves palabras a los jóvenes que nos escuchan, tanto varones como mujeres. Plantéense el tema de la vocación, realmente algo muy importante, de consecuencias trascendentales para la vida de cualquiera. Pregúntense a sí mismos, ¿Dios me llama? ¿Será que Dios me quiere en sus primeras filas, que eso es el sacerdocio y la vida consagrada? ¿Me estará tal vez llamando y yo hago oídos sordos? O a propósito no quiero enterarme, no trato de dilucidar ese tema. Considérenlo y piénsenlo, porque si así fuera, si Dios los llamara, sería el mayor honor y gracia que Dios podría hacerles. En verdad, ¿qué cosa puede ser más hermosa que vivir una vida absoluta y enteramente entregada a Dios? Una vida en la cual solo atenderemos a su mayor gloria, la salvación de nuestra alma y la de nuestros prójimos. El demonio suele tentar a los jóvenes representándoles la vocación como una vida triste, aburrida, amargada, llena de dificultades y sacrificios, cuando en realidad es la vida más feliz
y dichosa que puede tenerse en la tierra. ¿Que hay cruces en la vocación, en la vida consagrada? Claro que sí, como las hay también en la vida en el mundo o en el matrimonio. Basta preguntar a los que están casados, si es que no tienen tribulaciones y no sufren mucho en su estado de vida. Cualquier estado, sea vida sacerdotal, sea matrimonio, sea quedarse uno en el mundo, célibe por amor a Dios, tiene su cruz, tiene sus penas, su tribulación. Pero la cruz en el sacerdocio o vida consagrada, por los mismos auxilios especiales de que uno se ve rodeado, las oraciones, el recurso más cercano a los sacramentos, todos los conocimientos que uno tiene, etc. Esa cruz se vuelve, con el favor de Dios, mucho más fácil de llevar por su amor. Mediten, por tanto, queridos jóvenes, estas cosas, y todos unámonos en oración y pidamos a Dios, por medio de María Santísima, que se digne enviar obreros a su mies. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.